Estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. Formativo. La evaluación para el aprendizaje. Vamos a ver algunos aspectos que suenan o pueden parecer muy obvios, pero son necesarios retomarlos para puntualizar en qué consiste cada uno de los instrumentos que se utilizan, las características, etcétera, todo lo que tenga que ver con la evaluación. En ese sentido, pues hay que ser muy enfáticos en cada aspecto y vamos a tratar de poner algún ejemplo para poder familiarizarnos mejor con estos procesos de evaluación. La evaluación para el aprendizaje es para el aprendizaje, no para el no aprendizaje. Valorar el nivel de desempeño, el logro de los aprendizajes esperados, identificar los apoyos necesarios, analizar las causas de los aprendizajes no logrados y tomar decisiones de manera oportuna. En general, cuando hablamos de evaluación, tenemos que estar muy conscientes que no se trata de hacer solamente los juicios de valor de las cosas, sino las causas que ocasionan que un alumno, una alumna, logre o no logre el nivel de desempeño, los aprendizajes esperados, ¿sí? ¿Qué apoyos necesitan si no se logran? ¿Cuáles son las causas que ocasionaron que estos alumnos no lograran llegar a los aprendizajes esperados? Por eso la evaluación tiene un sentido y el sentido es tomar decisiones de manera oportuna, no al final. Oye, alumno, tú fracasaste, estás reprobado y ya no sirves para este año, vas a tener que volver a hacerlo de nueva cuenta. No, se trata que en el momento oportuno podemos hacer las correcciones adecuadas, las adecuaciones correspondientes según las necesidades, porque en el centro del aprendizaje se encuentran niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La evaluación con enfoque formativo, no informativo, no para la calificación propiamente dicha nada más. Requiere recolectar, sistematizar y analizar la información obtenida de diversas fuentes con el fin de mejorar el aprendizaje de los alumnos y la intervención docente. Recolectar información con respecto a los avances que se están teniendo, las dificultades. Y no dice, tienes un 5, está reprobado. ¿Por qué? Porque tienes un 5. ¿Y cuál es la explicación? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué el alumno llegó en esa condición? Eso no es formativo, eso es informativo. Debe permitir el desarrollo de las habilidades de reflexión, observación, análisis, el pensamiento crítico y la capacidad para resolver problemas, implementar estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación. Ese es el enfoque formativo. Las estrategias de evaluación hay que diversificarlas. Son el conjunto de métodos, técnicas y recursos que se utilizan el docente para valorar el aprendizaje del alumno. ¿Cuáles son los métodos? Pues son los procesos. Los métodos son los procesos que orientan el diseño y aplicación de estrategias. El método nos va a decir qué estrategias vamos a emplear y cómo las emplear. Técnicas son las actividades específicas, las acciones específicas que lleva a cabo los alumnos cuando aprenden. Los recursos son los instrumentos o las herramientas que permiten tener información específica acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje, que es lo que vamos a ver a continuación, o sea, estos aspectos. Debe ser congruentes con las características y necesidades individuales de cada alumno y las colectivas del grupo. Es decir, no se pretende que todos los aprendizajes que ves en un grupo de clase, todos los tengan que tener estandarizados, no. Hay capacidades individuales, hay intereses individuales, pero no significa tampoco que todo lo vas a hacer de manera individual, sino obviamente que planteas un trabajo educativo de manera generalizado, sí, pero identificando las individualidades, las particularidades de cada uno de los alumnos. Esa es una verdadera evaluación. Finalidades de la evaluación: estimular la autonomía, monitorear el avance y las interferencias o comprobar el nivel de comprensión, cómo van, por qué sí, por qué no, qué funciona, qué no funciona, identificar las necesidades. Recordemos que la evaluación siempre va a ser un medio para hacer diagnóstico de cada momento que se está viviendo. Técnicas e instrumentos de evaluación que pueden usarse son la observación, el desempeño de los alumnos, análisis del desempeño e interrogatorios o interrogatorio. ¿Cuándo debemos usar estas técnicas o instrumentos? Vamos a ver la siguiente tabla. Aquí vienen
las técnicas: observación, desempeño de los alumnos, análisis del desempeño e interrogatorio. ¿Qué instrumentos se utilizan? En la observación: guía de observación, registro anecdótico, diario de clase, diario de trabajo, escalas de actitudes. De la observación de estos instrumentos, ¿qué se pueden evaluar? Conocimientos, en estos casos donde vemos la tachita, a excepción de la escala de actitudes, ¿sí? Porque la escala de actitudes va más hacia actitudes y valores, lógicamente, pero aquí viene la tabla donde dice, bueno, ¿qué es lo que yo quiero evaluar? Conocimientos. Bueno, puedo utilizar estos instrumentos, estas técnicas, todas con estos instrumentos. Y aquí vienen las excepciones, cuáles no. Lo mismo ocurriría, quiero habilidades, puedo utilizar estas técnicas, y esto es lo que pudiéramos utilizar, estos instrumentos, a excepción de este de nueva cuenta, ¿sí? Y así sucesivamente. Esta tabla me permite orientar cuándo debo de utilizar una técnica de evaluación y qué tipo de instrumento para evaluar qué característica del aprendizaje: conocimientos, habilidades o actitudes y valores. Vamos a ver, técnicas de observación. Permiten evaluar los procesos de aprendizaje en el momento que se produce. Si yo voy a observar, los docentes pueden advertir los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores que poseen los alumnos y cómo los utilizan en una situación determinada. Pero la observación es el momento, ¿sí? Y es importante saber que existen dos formas de observación, y tenemos que hablar observación pedagógica, que va inmersa la actitud, la psicológica, pero la técnica de observación debe ser observación pedagógica, porque hay diferentes tipos de observación o de observaciones. Pues existen dos formas de observación: la sistemática y la asistemática. La sistemática, vamos a definir previamente un propósito que vamos a observar dentro de las cosas, y se vale de dos instrumentos de evaluación de mayor utilidad: la guía de observación y el registro anecdótico. La guía de observación, ya voy señalando qué es lo que quiero ir observando, y el registro anecdótico, qué es lo que está pasando en el momento, y viene siendo una descripción, no una explicación. Si un alumno está aprendiendo algo o no, pues va a decir, no está aprendiendo el alumno este proceso, está distraído, y luego ya con más elementos vas a dar la explicación. La asistemática, es decir, que no está ordenada, sino registra la mayor cantidad de información sin focalizar algún aspecto en particular. Se recuperan los hallazgos y se analizan con base en las similitudes, diferencias y correlaciones que puedan existir. Es decir, no hay algo ordenado, sistemático o focalizado, sino son las circunstancias que se van desarrollando lo que permite hacer una observación sistemática. Es importante señalar que tanto la observación como la descripción deben ser objetivas y apegarse a cómo sucedieron los hechos, así como registrar y describir cada situación con precisión y de forma breve. En la observación tiene que ser una descripción, ¿cómo pudiéramos llamarle? Una descripción fría, textual, no una descripción interpretativa, es decir, una explicación. No, debe ser muy objetiva, tal y cual se están viendo las cosas, para poder hacer un juicio. Y si tu maestro hace una observación descriptiva de tal y como ocurrió en las cosas, cualquier otra persona puede leer ese documento, ese fragmento, esa anécdota, ese hecho, ¿sí? Y dar una interpretación. Pero si tú haces una observación y das una explicación, pues estás dejando, es innecesario que alguien haga un juicio de valor fuera de tu persona, puesto que tú ya le estás dando una argumentación con base a tu percepción circunstancial del momento. Por eso se recomienda que sea una descripción lo más objetiva posible, apegada a lo sucedido de los hechos en ese momento, no una interpretación. La guía de observación es un instrumento que se basa en una lista de indicadores que pueden redactarse ya sea como afirmaciones o bien como preguntas. Tú puedes hacer preguntas o estás afirmando, ¿sí? Y vas señalando, palomeando, registrando, etc. El registro anecdótico es un informe que describe hechos,
sucesos o situaciones concretos que se consideran importantes para el alumno o el grupo y da cuenta de sus comportamientos, actitudes, intereses o procedimientos, ¿sí? Veamos como, por ejemplo, aquí, cuando hablamos de anecdóticos, aquí hablamos de escribir hechos. Esa palabra es clave. El diario de clase es un registro individual donde cada alumno plasma su experiencia, expresa comentarios, opiniones, dudas y sugerencias relacionados con las actividades realizadas. Ojo aquí, el diario de clase es un diario personal del alumno. Si tú, maestro, estás de acuerdo o no con lo que el alumno está escribiendo, ese es tu problema. El diario es del alumno. Tú vas a hacer una interpretación sin necesitar revisarlo, pero no le puedes decir está mal o está es correcto o es incorrecto. Es el diario de clase de él, es un registro individual, es la percepción que él tiene sobre su propia experiencia educativa. ¿Sí? Hay que respetar esa parte. Diario de trabajo es otro instrumento que elabora el docente para recopilar información, el cual se registra una narración breve de la jornada y de los hechos o las circunstancias escolares que haya influido en el desarrollo del trabajo. Es el diario del trabajo del maestro. ¿Sí? Él sí puede registrar aquí todas sus situaciones particulares que considera al día, porque es mejor mantener algo tangible, permanente y no algo en nuestra memoria que con el tiempo puede borrarse. El diario te permite la evolución de algún proceso educativo que en otro tiempo se desarrolló de una forma y con el tiempo lo evolucionaste y puedes identificar cuáles fueron las características que permitieron mejorarlo o no desarrollarlo. Técnicas de desempeño, preguntas sobre el procedimiento, organizadores gráficos y cuadernos de los alumnos para el desempeño del alumno. Organizadores gráficos más usados están los cuadros sinópticos, los mapas conceptuales, los cuadros de doble entrada, los diagramas de árbol y las redes semánticas. Brevemente les diré en qué consiste, porque ya lo conocen, por eso es que son cosas obvias, pero no está por demás hacer una reafirmación. Cuadro sinóptico, organizar la información de manera jerárquica. Cuadro sinóptico, jerárquica, de lo importante a lo más simple, de lo más simple a lo más importante. Mapa conceptual son estructuras jerarquizadas por diferentes niveles de generalidad o inclusividad conceptual. Se representan por óvalos llamados nodos y las palabras se enlazan, se expresan en etiquetas adjuntas a las líneas o flechas de relación que relacionan los conceptos, es decir, van una serie de nodos que se van interconectando según el seguimiento que se le va dando a la información que necesitas en un mapa conceptual. Técnicas para el análisis del desempeño. Portafolio, son técnicas, portafolio, rúbrica y lista de cotejo. El portafolio es un concentrado de evidencias estructuradas. Si vas acumulando las evidencias que vas obteniendo viene siendo un historial documental. La rúbrica, indicadores que permiten ubicar el grado de desarrollo de los conocimientos, las habilidades, actitudes o los valores de una escala determinada. Pones una escala de 1 a 5 y dices se logra medianamente, se logra muy bien, excelencia, etc. Pones grados de logro. Redactar, entre otras cosas, redactar los indicadores, establecer los grados máximos, intermedios y mínimos de logros, proponer una escala de valores, es decir, quieres, por ejemplo, la lectura, quieres identificar el nivel de velocidad o el grado de comprensión o alguna cuestión puedes poner, se logró mucho, poquito, nada, etc. Listas de cotejo, lista de palabras, frases u oraciones que señalan con precisión las tareas, las acciones, los procesos y las actitudes que se dejan evaluar, consideran los aspectos que se relacionan con las partes relevantes del proceso. Lista de cotejo. Técnicas de interrogatorio. Tipos textuales, orales y escritos. Un examen o preguntas. Valora la comprensión, apropiación, interpretación, explicación y formulación de argumentos de los diferentes contenidos de las distintas asignaturas. Tipos textuales, orales y escritos, el debate y el ensayo. Tipos textuales, orales y escritos. El debate, ¿qué es el debate? Es una discusión estructurada acerca de un tema determinado con el propósito de presentar posturas a favor y en contra, pero argumentadas, y finalmente elaboran conclusiones en ese debate. ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién no está de acuerdo? ¿Por qué? Argumentar y luego con base a esa función
sacas, elaboras conclusiones. El ensayo es una producción escrita. Propósito es exponer las ideas del alumno en torno a un tema que se centra en un aspecto concreto. Es lo que piensa sobre un tema, es la exposición que presenta sobre un tema. Y pruebas escritas, un conjunto de preguntas claras y precisas que demandan del alumno una respuesta limitada a una elección entre una serie de alternativas o una respuesta breve. Son las pruebas escritas. Las pruebas escritas deben demostrar objetividad, validez, confiabilidad, claridad en la instrucción y asignación de un valor. Es muy común que nosotros planteemos preguntas en el caso de México, de la historia, por ejemplo, que decimos, considerado el padre de la patria, porque dio el grito de independencia, pues lo dejas abierto. ¿De qué país? ¿En qué periodo? ¿En qué lugar? Tienes que dar más elementos. O sea, los elementos tienen que estar completos, por eso y debe tener claridad, debe ser objetivo, ¿sí? Y obviamente se le da un valor según el grado de dificultad. Entonces, en general este es el planteamiento que hacemos con respecto a la cuestión de la evaluación. Muchas gracias, esperamos que les sea de utilidad y puedan ustedes desarrollar su trabajo adecuadamente. Consideren que la evaluación no solamente es por intuición, sino hay que utilizar los instrumentos correctos y adecuados. Muchas gracias.